Seguimos animando a la Iglesia del Arenal a asistir también al culto de la tarde en Son Castelló. Si tienes oportunidad de ir alguna vez, pues tu presencia allí será bienvenida y de mucho ánimo, porque cuando se comienza una iglesia, de gente entusiasma, anima a la obra, y eso es algo que nosotros todos debemos animar. No estoy diciendo que vayamos todos los domingos y todas las tardes, pero después de 7 meses que vayas a visitarles, ¿no? Sería algo bueno y te animamos a que lo puedas hacer. Seguimos con nuestra serie de Hechos de los Apóstoles y ya estamos en el capítulo 19. Y aquí vemos al apóstol Pablo en Éfeso, en esta ciudad, y allí él conoce a unos discípulos, o sea, a unos creyentes. La Biblia les llama discípulos. Aquí en Hechos 19, del 1 al 7, él se encuentra con unos creyentes, tal como dice el verso 1, ¿no? Si tenéis vuestras Biblias a mano, veis que dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿no? Se encontró a unos discípulos. ¿Dónde? Pues en Éfeso se encontró a unos discípulos, y en esta escena Pablo les pregunta una cosa a estos discípulos. Les hace una pregunta, y es si recibieron o no el Espíritu Santo cuando creyeron. Esa es la pregunta, a lo cual estos discípulos le contestan que ni siquiera sabían nada acerca del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre aquí en el verso 2. ¿Os fijáis? Les dijo Pablo a estos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Veis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos fue, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y la respuesta de los discípulos es: no tenemos idea de qué va eso. Seguidamente, Pablo les preguntó qué tipo de bautismo tuvieron, qué clase de bautismo tuvieron, porque se habían bautizado, y los discípulos le contestaron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan. Eso lo vemos en el verso 3. Entonces dijo Pablo, se entiende, les preguntó: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ya que no sabéis nada del Espíritu Santo, al menos decidme, entonces, ¿cómo habéis sido bautizados? ¿No? ¿De qué manera habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estoy haciendo una introducción de lo que está ocurriendo aquí. Y después Pablo menciona que el bautismo de Juan se centra en el arrepentimiento, ¿no? El concepto del bautismo de Juan pone énfasis en el arrepentimiento, y como sabemos, Juan apareció antes que el Señor Jesucristo,
y Juan el Bautista, ¿no? Y él estaba como preparando el camino del Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Entonces, este bautismo que practicaba Juan tenía un énfasis en el arrepentimiento de los pecados, pero Juan también hablaba de Jesús, ¿no? Dice aquí, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Después de quién? Después de Juan, ¿no? Después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, no es que Juan no predicase a Cristo, porque aquí estamos viendo que sí que hablaba de Jesucristo, pero de alguna manera estos hombres tenían una comprensión limitada, un poco corta del Evangelio, porque ni siquiera sabían acerca del Espíritu Santo, y de hecho no fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque lo que pasa después es que les bautizan de nuevo en el nombre de Jesús. Entonces, estos discípulos tenían un entendimiento parcial, a medias, no completo, ¿no? ¿A qué nos recuerda esto? Hace poco vimos a un hombre que le pasaba lo mismo, ¿no? Apolos. ¿Os acordáis la última predicación de Apolos? Que unos hermanos tuvieron que ir a aclararle algunas cosas. Y el caso es que estos discípulos les pasaba lo mismo que a Apolos. No se enteraban mucho de tenían cierta comprensión, pero les faltaba entendimiento del mensaje cristiano, les faltaba entender de una manera más completa, más exacta lo que Cristo había hecho. Pero cuando entendieron más acerca de Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesús. Versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por cierto, el bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, cuando vemos ejemplos en los que se menciona el nombre de Jesús, un bautismo en el nombre de Jesús, estos versos no son normativos, no son versos que nos están enseñando que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. No son versos normativos, son versos simplemente descriptivos de algo que ocurrió en unas circunstancias concretas. ¿Por qué aquí se enfatiza el bautismo en el nombre de Jesús? Pues porque a estos hombres les faltaba comprensión acerca de Jesús. ¿Entendéis la situación, no? No es que aquí la Biblia esté diciendo hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Así no es como se desarrolla una doctrina. Las doctrinas hay que desarrollarlas a la luz de toda la Biblia, y vemos en otras partes de la Biblia que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con esto aprendemos que no todo lo que la Biblia describe prescribe. Este es un principio de interpretación muy importante. ¿Habéis entendido eso?
No todo lo que la Biblia describe manda, sino simplemente son ejemplos de algo que ocurrió. Y esto es algo saludable para la interpretación. Y se bautizaron en el nombre de Jesús, que por cierto, hay grupos pseudo cristianos. Hay un grupo que se llama Solo Jesús, para que lo tengamos en cuenta y tengamos cuidado, ¿vale? Los Solo Jesús. No está bien. Qué grave es doctrinas diferentes acerca de la Trinidad, ¿no? Es gravísimo. Esos son grupos que hay que evitar. Entonces, esta escena termina con Pablo imponiendo las manos sobre estos hombres. Hizo imposición de manos y vino sobre estos hombres, descendió el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban estos hombres. Esto lo aprendemos de los versos 6 y 7. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. No eran los 12 apóstoles. No nos confundamos. Eran 12 varones, pero no eran los 12 apóstoles. Ellos recibieron esta entrega del Espíritu Santo a través de la imposición de manos de un apóstol, del apóstol Pablo. Y esto es muy importante, ahora lo veremos. Mi primer punto es un poquito doctrinal. Vamos a aprender acerca de la recepción del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo un creyente recibe el Espíritu Santo? Y voy a decir otra cosa. ¿Cuántas veces se recibe el Espíritu Santo? Es un tema interesante. Es necesario un entendimiento bíblico de la recepción del Espíritu Santo. Y quizá os sorprenda un poco lo que vamos a decir hoy. Voy a tener que tener un poquito de cuidado. Voy a ir lento. En la Biblia vemos en el Nuevo Testamento dos experiencias diferentes relacionadas con la recepción del Espíritu Santo en los creyentes. Vemos dos tipos de evento diferentes de recibir el Espíritu Santo de Dios. Dadme tiempo, No os asustéis. En primer lugar, hay una primera entrega del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos por primera vez, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nunca nos olvidemos. Y habita en nosotros para siempre. Nunca nos deja. Es por ello que la salvación no se pierde, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros de una vez y por toda la eternidad. Su morada es inmutable. Entonces, esta es la primera experiencia que la tenemos todos los que somos cristianos. Todos los convertidos hemos recibido el Espíritu Santo
y el Espíritu Santo de Dios vive en nuestros corazones. ¿Dónde vemos en la Biblia, ¿no? esta doctrina de esta recepción del Espíritu Santo? Pues en Juan capítulo 3, por ejemplo, hay muchas más, pero por el tiempo solo os muestro Juan 3, del 5 al 6, dice Jesús hablando con Nicodemo, esto lo saben los chicos que estuvieron en el campamento de niños, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no? Ahí está el nuevo nacimiento. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hay una doctrina básica cristiana que es el nuevo nacimiento, y es cuando nos convertimos en cristianos, y es cuando el Espíritu viene a nuestra vida. ¿Y qué hace el Espíritu? Pues hoy lo hablaba con los hermanos. Esta es una experiencia, la de nuevo nacimiento, que es cuando el Espíritu Santo en un momento de tu vida llega a tu vida de una manera soberana y poderosa y sin pedirte permiso, porque es una experiencia de hecho vivificadora. Es decir, nosotros estamos muertos en pecados, estamos vacíos, no tenemos el Espíritu de Dios, no entendemos las cosas de Dios, estamos ciegos, estamos muertos, estamos inertes, y de momento, ¡pum!, Dios nos enchufa su Espíritu. Y esto es, los teólogos dicen que es una experiencia que ocurre en nuestro subconsciente. Ni lo podemos detener porque estamos muertos, ¿no? Y es como... es una resurrección. Tú a un muerto, el muerto no se resiste a ser resucitado. Dios lo resucita y punto, ¿no? Lo mismo con nosotros. Es un evento que ocurre una única vez en nuestra vida y puede ocurrir en cualquier momento, a lo mejor escuchando una predicación, incluso durmiendo podría ocurrir, aunque bien es cierto que es algo que se asocia a la predicación del Evangelio. Entonces, por eso predicamos el Evangelio, porque el Espíritu de Dios, cuando tú estás escuchando un sermón o estás leyendo la Biblia en el contexto de la palabra de Dios, de estar siendo expuesto a la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo viene por detrás, entra por la ventana y te enciende. Y eso ocurre antes de empezar a creer. ¿Entendéis eso? Porque ¿qué es la fe sino un fruto del Espíritu Santo? La fe es la manzana, el Espíritu Santo es el árbol. La fe es un fruto del Espíritu Santo, con lo cual primero es el Espíritu entrando en ti, y al milisegundo siguiente ya crees. ¿Entendéis? Entonces, cronológicamente esto no se puede medir, ¿no? Nací de nuevo a las 11 y creí a las 11:05. No. Cronológicamente casi que es simultáneo. Pero teológicamente, ¿entendéis eso? Teológicamente, el nuevo nacimiento precede a la fe. Porque la fe
es un fruto del Espíritu. Entonces, esta era la primera experiencia, ¿no? El nuevo nacimiento. Pero hay una segunda experiencia que yo quiero describir y es la siguiente. Escuchemos bien. La segunda experiencia, al menos en el Nuevo Testamento, es la recepción del Espíritu Santo como experiencia especial de la Iglesia en el primer siglo. Y escuchad mis palabras, estoy siendo muy específico, como experiencia de los creyentes del primer siglo para capacitar a los creyentes con poder para ser testigos de Cristo, mediante la predicación valiente y mediante la realización de señales. Hay tal cosa en la Biblia, y es lo que estamos viendo aquí, como la llegada del Espíritu Santo para dar poder, para capacitar, para que estos cristianos del primer siglo fueran valientes, para que profetizaran. Y matizo, esa palabra profetizar significa más bien hablar a los hombres la verdad de Dios. Profetizar es un concepto muy parecido a enseñar o a predicar, ¿vale? ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? No solo predecían el futuro, porque la palabra profetizar nosotros la asociamos con adivinar el futuro, ¿no? Pero en la Biblia, aunque en parte significa eso, en gran parte, profetizar lo que significa, un profeta es un enviado de Dios que habla a la gente de parte de Dios. En cierto sentido, un predicador, un evangelista, en cierto sentido también es un profeta. ¿Entendéis en qué sentido, no? En que habla a los hombres de parte, trae a los hombres un mensaje de parte de Dios. Entonces, para dejarlo claro, esta segunda experiencia fue una experiencia sobrenatural, espectacular y específica para la capacitación de algunos creyentes para que extendieran el Evangelio y predicasen en otras lenguas, para que extendieran la Iglesia. ¿Y por qué la Iglesia necesitaba esto? ¿Por qué la Iglesia necesitaba ser extendida en el primer siglo? Pues porque estaba naciendo. Tiene lógica, ¿no? Era necesario que desde Jerusalén el Evangelio y las iglesias cristianas llegaran a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace falta para tal misión? Hace falta echarle mucha gasolina a este motor, ¿no? Hace falta un empujón divino para que esto ocurra. ¿Cómo? A través de estas entregas especiales del Espíritu Santo que capacitaron a los creyentes para predicar, testificar, hablar otras lenguas, con el fin de hacer evangelismo, ¿no? Esto lo vemos en Hechos 19. Aquí lo vemos en el verso 2. Dice así: les dijo:
¿Y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pensemos en esta pregunta. ¿Vosotros creéis que estos discípulos estaban convertidos en este momento? Yo creo que también, porque eran discípulos. ¿Eso qué quiere decir? ¿El Espíritu Santo había entrado en ellos? Yo creo que sí. Porque no puedes ser un discípulo creyente sin el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de entrega del Espíritu Santo ya habían recibido? La conversión, el nuevo nacimiento. Y a posteriori se les da una nueva porción del Espíritu, no para que se conviertan, no para que se conviertan en cristianos de primer nivel, porque antes eran de segundo nivel, sino simplemente para ser capacitados para la obra de Dios en un momento clave para la historia de la Iglesia. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Les impone las manos para convertirles? No. Les impone las manos para transferirles el don del Espíritu Santo para realización de milagros y para capacitarlos para la obra. Dice aquí, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Imposición de manos y viene sobre ellos, sobre estos discípulos, el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el efecto de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Fueron capacitados. ¿Para qué? Hablar en lenguas y profetizar. Esto nos recuerda a Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Descendió el Espíritu sobre los creyentes, ya tenían el Espíritu Santo en ellos, pero ahora viene una manifestación especial. ¿Y qué pasó a los creyentes de Hechos 2 en Pentecostés? Hablaban en lenguas, y la gente que venían de otras ciudades y pueblos, ¿qué decían? Entendemos a estos varones hablar en nuestro propio idioma. ¿Y de qué hablaban? De Cristo. Evangelismo, testificar, crecimiento de la iglesia. Entonces, Pablo les transmite el Espíritu Santo para capacitación. Y el resultado es: hablan en lenguas y profetizan. ¿A qué cosa está apuntando estas dos cosas? Hablar en lenguas, ¿para qué? Para que personas de otros idiomas entiendan el Evangelio y se conviertan. ¿Y por qué era necesario que profetizaran? Pues para enseñar, para predicar, para edificar,
Veis que son dos manifestaciones relacionadas con la expansión y edificación de la Iglesia. Ya está. Ahora bien, esto tenemos que traerlo a nuestra época, ¿no? Esto lo haremos ahora. Necesitamos al Espíritu Santo de dos maneras. Ahora estamos hablando hacia nosotros. Primero, tú necesitas el Espíritu Santo para convertirte. La primera manifestación del Espíritu. Todos los creyentes nacemos de nuevo a través del Espíritu. Y ahora, cuando trasladamos estos eventos a nuestra vida, tenemos que hacerlo con un poquito de cuidado. Porque en cierto sentido, las cosas han cambiado. Pero en otro sentido, digo yo, que seguimos necesitando la capacitación del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ¿notáis ahí la continuidad de esto? Pero al mismo tiempo hay cierta discontinuidad. Por ejemplo, ya no tenemos apóstoles que nos transfieran mediante imposición de manos estas capacidades. Más bien, lo que tenemos que hacer ahora es ser llenos del Espíritu Santo a través de la edificación, de la lectura, de la oración, de la comunión. Yo te hago una pregunta. Si tú vas a salir a testificar a la calle o a tu trabajo y has estado toda la semana peleándote con tu mujer, bebiendo tus copitas, viendo cosas que no están bien, fatal, ¿tú vas a ir a predicar con el poder del Espíritu? No. No edificas a nadie. Porque has contristado al Espíritu. Tienes al Espíritu dentro de ti, pero ese Espíritu está contristado. Está apagado. Está, pero de aquella manera. Sin embargo, si tú pasaste tu semana en oración, con un espíritu adecuado con tu familia, tratando de vivir santamente, leyendo la Escritura, pidiéndole a Dios que te dé valentía, ¿vas a ir con el poder del Espíritu? Claro. Entonces, hay tal cosa hoy en día como estar más o menos lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros hoy. Esta sería la aplicación bíblica hacia nuestro tiempo, ¿veis? Hay elementos que quedaron en ese primer siglo, pero hay elementos que siguen vigentes hoy. Quiero pasar rápidamente un par de cosas, para no alargarme mucho porque estoy yendo muy lento. Muy rápido, 2 puntos y me detengo en el cuarto. Necesitamos una comprensión completa del Evangelio. Esto lo hemos visto, ¿no? Estos varones, había cosas que no entendían hasta que entendieron bien a Jesús y se bautizaron. Cualquiera que se bautiza tiene que entender bien qué es lo que Jesús ha hecho. Hay que entenderlo. En otras palabras, para bautizarse en el agua es necesario haber entendido la obra de Jesús. Y vuelvo de nuevo a la recepción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y hemos dicho lo siguiente, ¿no? Es una experiencia propia de la época del primer siglo.
yo creo que la manera en cómo vemos descritos estos eventos son propios del primer siglo, en una época del nacimiento de la Iglesia. Y os quiero dar otro ejemplo para que veáis que no lo estamos queriendo inventar por nuestro capricho, sino que hay otras partes de la Biblia en Hechos que concuerdan con esta idea. Por ejemplo, Hechos capítulo 8 del 14 al 19 dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu Santo aquí? Pues dice más arriba, sí, estas personas de Samaria que habían recibido ya, según verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que estos de Samaria simplemente habían escuchado la palabra de Dios? No, la recibieron, ¿no? O sea, la creyeron, se habían convertido. Pero cuando escucharon los apóstoles que había conversiones allí, fueron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos estaban un poquito mejor que los otros, ¿no? ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque al menos el bautismo sí que lo tenían bien, pero todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo en este formato número 2, en el aspecto capacitador para el ministerio de la predicación, ¿no? Versículo 17. Entonces les imponían las manos. ¿Quiénes? ¿Quién imponía las manos? Aquí lo dice, ¿no? ¿Quién creéis? Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque solo los apóstoles tenían la capacidad para transmitir el Espíritu Santo capacitador a través de la imposición de manos. Hay un buen libro, muy buen libro, Las señales de los apóstoles, Edwin Palmer, que desgrana esta doctrina y nos enseña que esta segunda experiencia del Espíritu Santo en el primer siglo se produce a través de transmisión apostólica. Es más, había un listillo por ahí que quería hacer negocio con este don. ¿Cómo se llamaba? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, las manos de los apóstoles, lo dice la Biblia, las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo a través de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo quiero hacer negocio
haciendo estos milagritos, diciendo: dadme también a mí este poder, dadme a mí también este poder que me voy a forrar, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Concuerda esto con el texto de Hechos que hemos visto? Yo creo que sí. Estamos delante de una manifestación del Espíritu Santo especial, concreta en el tiempo, mediada por las manos de los apóstoles para otorgar poderes para la edificación de la Iglesia. Esta experiencia tenía como objetivo capacitar a los creyentes para transmisión del Evangelio y la edificación de la Iglesia mediante la enseñanza y la predicación o la profecía, que viene a ser algo semejante. Dicho esto, nos hemos quedado con la idea, ¿no? Hoy en día, cuando la gente busca dones del Espíritu Santo, sería importante que entendiéramos para qué se usaban los dones del Espíritu Santo: para edificación, para enseñanza, para evangelismo. Eso parece ser la utilidad de esa imposición de manos. Vamos terminando. Repito, palabra profetizar. Un día podemos estudiar eso, pero la palabra profetizar en el Nuevo Testamento está en el contexto de hablar a la gente de parte de Dios. Eso significa predicar, enseñar, exhortar, etc. Fue algo especialmente necesario para aquella época. Pero aquí hay que evitar dos extremos, ¿no? Y con esto acabamos. Hay que evitar dos extremos. El primer error sería trasladar todo lo que hemos visto del primer siglo a hoy tal cual. Sería un error. Pero se hace. Hoy en día se hace, ¿no? Y quiero decir esto con todo mi amor para nuestros hermanos evangélicos, pero en la doctrina pentecostal, de nuestros queridos hermanos pentecostales, en la doctrina pentecostal, en según qué grupos, se habla de un segundo bautismo del Espíritu Santo que te capacita para hablar en lenguas y tener manifestaciones sobrenaturales. Decir eso es trasladar lo del primer siglo tal cual al tiempo actual. Y yo creo que hay un error en eso. Para empezar, no tenemos apóstoles quien nos transmita esos poderes, porque en el primer tiempo era así. En el caso de que pudiera ser así, la finalidad de esos dones están centrados en la enseñanza y en la edificación de la Iglesia, no en tener manifestaciones simplemente por tenerlas, sino que llevan siempre a la edificación de la Iglesia. Y hay que pensar si eso es para lo que se trata de usar las manifestaciones actuales, ¿no? Entonces solo lo digo a modo informativo, ¿no? Tenemos que evitar
simplemente coger todos los detalles, todas las formas y traerlas a nuestro tiempo y ya está. No, hay discontinuidades, ha habido cambios, ¿no? Se me ha olvidado decir una cosa importante. ¿Por qué eran importantes las manifestaciones sobrenaturales en aquella época del primer siglo? Para dar crédito y validez a los siervos de Dios, para que la gente, visualizando esas señales, dijeran verdaderamente: estos son mensajeros del Dios Altísimo. Jesucristo también lo hizo. ¿Para qué hacía señales? Para que la gente supiera que Él era un verdadero profeta de Dios. Las señales apostólicas tenían como objetivo acreditar, respaldar, dar credibilidad a esas personas que las hacían, para que la gente creyera que esas personas venían de Dios. Porque solo Dios puede hacer estas cosas, ¿no? Entonces, extremo 1, que hay que evitar: traérnoslo todo tal cual. Cuidado. Extremo 2, que ese pudiera ser nuestro error, que estamos en la parte más conservadora, por así decirlo, ¿no?, de los evangélicos. ¿Cuál es el otro error? No buscar al Espíritu Santo, no procurar tener el poder del Espíritu Santo. Ese es el otro extremo, ¿no? Ah, no, como esto era del primer siglo y esto ya no tiene nada que ver con nosotros, no necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy triste, porque nuestra vida se convierte en algo muerto, teórico, y no hay poder en nosotros. ¿Entendéis el otro extremo, no? ¿Cuál es entonces la clave? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos capacite para el evangelismo, para la predicación, para la edificación mutua. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pues no va a venir un apóstol. Habría que resucitar a algún apóstol para que nos impusiera las manos. No va a ser el caso. Pues, ¿cómo somos llenos? Pues de una manera muy normal. Buscando al Señor, orando al Señor, pidiéndole que nos dé de su Espíritu, congregándonos como iglesia para fortalecer nuestra fe sin dejar de congregarnos, cantando cánticos, santificándonos en nuestra vida. Al fin y al cabo, no es otra cosa que ser más santificados, crecer en los frutos del Espíritu. Y si hacemos eso, también tendremos poder, ¿no? Y es el mismo Espíritu dándonos poder si se lo pedimos. Pero si no se lo pedimos y no lo procuramos, conclusiones. ¿Cómo aplicamos este tipo de recepción del Espíritu Santo de la Iglesia primitiva a nosotros como Iglesia hoy? Diré estas 4 cosas para acabar. Aunque esta manera de recibir el Espíritu
post-conversión. Fue una experiencia especial de la iglesia del primer siglo. Nuestra iglesia hoy sigue necesitando más del Espíritu Santo para cumplir con nuestra misión. Necesitamos más del Espíritu para predicar el Evangelio con poder. Necesitamos más del Espíritu para evangelizar. Necesitamos más del Espíritu para edificarnos unos a otros. Sigue siendo una operación del Espíritu Santo diferente a la del nuevo nacimiento. Hoy en día, el tener más del Espíritu, que es algo que tú y yo podemos tener esta semana, no es nada espectacular del otro mundo. Sigue siendo una experiencia diferente a la recepción del Espíritu que tuvimos cuando nos convertimos, ¿no? En su día recibimos el Espíritu, cuando nos convertimos, ahora nos llenamos más y más del Espíritu Santo a través de acercarnos más a Dios, ser más santos. Diferencia importante, hoy no requerimos la imposición de manos físicas, porque ya no hay apóstoles. Ya no está esa posibilidad. Es decir, la llenura del Espíritu Santo hoy no funciona mediante transmisión apostólica. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos? No necesitamos apóstoles, porque tenemos acceso directo al trono de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos da su Espíritu abundantemente si se lo pedimos. Algún día veremos a los apóstoles en el cielo y les preguntaremos: ¿cómo era esto que hacíais con vuestras manos? ¿Qué se sentía? Sigue siendo algo muy necesario para la expansión de la Iglesia. Y no podemos caer en el error de no procurar estas cosas. Más del Espíritu nos dará valentía, ¿no? Más del Espíritu nos dará sabiduría al hablar. Más del Espíritu nos capacitará para la obra de Dios que tenemos por delante. Amén.